La única forma de hablar de Los Miserables es a través de sus personajes. Bueno, también a través de su autor y del contexto histórico, pero ya subí 2 videos hablando de ese tema, así que hoy día me voy a centrar en los personajes. Pero desde ya les digo que este video va a quedar bien largo. Y no es coincidencia que quiera hacer este resumen o reseña así, ya que al menos los 2 primeros capítulos de esta novela llevan por nombre el nombre de un personaje. Lo curioso es que no se trata del protagonista, pero ya voy a llegar a ese punto. Y para hablar de Los Miserables tenemos que hablar sí o sí de su protagonista, Jean Valjean. Ahora, yo no hablo francés, así que estoy 100% seguro de que su nombre no se pronuncia así, pero denme esa licencia. Lo curioso es que el protagonista es presentado a través de los ojos de otro personaje, uno que curiosamente aparece al principio y después no vuelve a aparecer. Sí se menciona un par de veces, pero tangencialmente. Este personaje es el Monseñor Myriel. De nuevo, denme la licencia que no hablo francés. Y tampoco es coincidencia que el personaje a través del cual conocemos al protagonista sea un hombre religioso, un hombre de fe. Pero bueno, ¿quién es Jean Valjean? Este hombre fue condenado a 5 años de prisión por robar pan para el hijo de su hermana. Sin embargo, por muchos intentos de escapar, la sentencia se le fueron sumando años hasta que pasó creo que más de 10 o 15 años en prisión. Y al ser liberado tampoco fue un hombre libre al 100%, ya que tenía una especie de libertad condicional o libertad vigilada de la época. De hecho, tenía que cargar con un documento que acreditaba o daba cuenta de tal circunstancia, y tenía la obligación legal de mostrárselo a todo el mundo. Es decir, medio libre y con un estigma enorme sobre sus espaldas. De hecho, el protagonista llega a un pueblo y a todo el mundo, cumpliendo la ley, le muestra este papel, y al darse cuenta de su condición de expresidiario o semipresidiario le dan vuelta a la espalda. No le dan trabajo y ni siquiera le dejan quedarse en las hostales más ordinarias de este pueblo. Es decir, estaba condenado a seguir siendo un delincuente o un marginado toda su vida. Esto es, hasta que conoce al Monseñor. Este le da la oportunidad de quedarse en el monasterio, creo que era, a pesar de no tener muy claro si era o no era una buena persona y de tener un aspecto sospechoso, por decirlo menos. Sin embargo, el protagonista no le devuelve la mano. No le paga bien. Él se roba un par de cosas y huye de este monasterio. Luego es apresado y los policías lo traen de vuelta hacia el Monseñor Myriel. Sin embargo, inexplicablemente, el Monseñor le dice que todo se trataba de un malentendido, que en verdad él le había regalado estos utensilios, y además les pasa unos candelabros como diciéndole: oye, se te quedó esto. Claramente le estaba ayudando, le estaba prestando ropa. Pero el protagonista, Jean Valjean, no lo puede creer, no lo entiende. ¿Cómo lo puede ayudar después de lo que le había hecho a él, después de haberle robado y haber traicionado su confianza? Aquí Hugo pone de manifiesto la tónica y las temáticas a tratar en la novela, la injusticia social como presión y como obstáculo para el ciudadano honrado o que, habiendo cometido errores, quiere volver a salir adelante. Este hecho marca al protagonista para toda la vida y es en este momento que decide ser una buena persona, dejar de ser la persona que estaba haciendo hasta ese momento y parecerse un poco más al Monseñor. Por eso les decía que no es casualidad de que conozcamos al protagonista a través de los ojos de un religioso. Hugo pone de manifiesto el contenido ético y moral de su obra, la lucha del hombre hacia el bien, ya que este tipo de cambios, del tipo de redención, suelen estar ubicados en el clímax o al final de la novela. Aquí Hugo lo pone al inicio, como una forma de decir: desde aquí partimos, ya que el camino del bien no va a ser tan fácil, van a haber obstáculos, y no poco. A pesar de toda esta especie de epifanía, Jean Valjean vivirá con una constante culpa, asediado por el no saber si es que va a poder convertirse en el hombre que él quiere ser, este hombre más honrado. Y lo que me interesa de Los Miserables, de Víctor Hugo, y que me gustaría resaltar desde un inicio, es el cómo aborda la lucha del bien y contra el mal. Estamos acostumbrados a ver el bien encarnado en una persona y el mal encarnado en otra persona que chocan. Acá no, el bien y el mal están como personajes etéreos dentro de los personajes. Cada personaje tiene su propia lucha del bien contra el mal y la tienen que vivir a su manera. En la gran mayoría de los casos, ya les adelanto, gana el bien, la bondad, que es un poco el mensaje que da Víctor Hugo, un mensaje de esperanza. Pero hay otros personajes donde prima el mal a todas luces y ya lo van a ver. Y me llama la atención porque esta lucha del bien y el mal clásica ya para la época estaba bastante cliché y hoy en día para qué decir. Y Víctor Hugo ya por aquella época innovaba introduciendo personajes que no eran totalmente buenos ni totalmente malos, matizando. Matices que le dan profundidad al personaje y los vuelven mucho más interesantes. Luego de esta especie de introducción damos un salto hacia el futuro para conocer a otro personaje, a Monseñor Madeleine,
un empresario exitoso que con su industria levantó un pueblo e incluso llegó a ser electo como alcalde de este pueblo. Y este personaje tan honrado, tan virtuoso, en verdad no es ni más ni menos que nuestro protagonista, Jean Valjean, quien llegó a otro lugar, se cambió el nombre y empezó desde cero haciendo el bien, propendiendo a la bondad. Entonces, en verdad no se presenta un personaje nuevo, era el que ya conocíamos. Y aquí aparece otro personaje de importancia, Javed, el policía. Para ser justos y transparentes, en verdad aparece mucho antes, yo lo nombro ahora por conveniencia de mi reseña. Pero para mí Javed es el segundo personaje más importante del protagonista, y por eso para mí no es coincidencia de que Javed sea presentado casi que conjuntamente con el protagonista desde un inicio. Javed es un policía, es un hombre que está del lado de la justicia, sin embargo no una justicia condescendiente, buenista, amable, amigable con el ciudadano, sino esta justicia dura, implacable, esta justicia leonina, esta justicia propia del primer testamento de la Biblia. ¿Y por qué lo digo así? Porque una vez más Víctor Hugo deja de manifiesto su genialidad para crear personajes. ¿Por qué? ¿Jean Valjean es un villano? No, no es malo. Él hace el bien o lo que él cree que es el bien y está del lado de la justicia. Él busca a los delincuentes. No es un villano, sí es un antagonista, porque él se va a oponer, como ya veremos, a los propósitos del protagonista. Por eso choca. Pero el antagonista está del lado de la justicia y el protagonista, que es Valjean, está del lado de la delincuencia, ya que él, cumplió su condena, pero luego él inventa una nueva personalidad, incumpliendo la ley que lo obligaba a decirles a todos que él era un expresidiario. Es decir, él vive en el constante incumplimiento de la ley, pero es el protagonista y es bueno, pero el antagonista tampoco es malo. Es muy extraño, pero bueno, son los matices que hacen grande a esta obra. Y para mí, aparte de representar este antagonista bien pensado, también representa un poco la culpa de Valjean. Javed es la culpa de Valjean, ya que el protagonista, a pesar de enmendar su vida y hacer muchos actos honrosos, vive constantemente culpándose por los hechos de su pasado. Y de alguna manera Javed personifica esa culpa que lo persigue constantemente. De hecho, solo cuando el protagonista se libera de esa culpa y se siente bien consigo mismo, es cuando Javed muere. Ups, spoiler. El conflicto entre ambos personajes surge porque Javed cree reconocerlo desde la cárcel e incluso llega a denunciarlo. Pero después otra persona es condenada o iba a ser condenada por los delitos de Valjean. Pero antes de entrar a ese detalle tengo que presentar a otro personaje, Fantine o Fantina. Fantina es un personaje difícil de describir porque es frágil y fuerte a la vez. Es una personalidad frágil y delicada que cuando las circunstancias lo requieren se vuelve fuerte, resiliente ante la vida. Fantina es presentado como un personaje juvenil, virginal, por qué no decirlo, representa como un ideal de mujer de aquella época, pero que conoce a un hombre del cual se enamora y este hombre la abandona como una especie de broma, así como jaja, fuiste mi amor de verano. El tema es que ella estaba embarazada y aparentemente este hombre no se enteró nunca. ¿Qué es lo que pasa? Si hoy en día para una mujer embarazada arreglársela sola es difícil, para aquella época era casi imposible, así que tuvo que recurrir a muchas cosas. Para empezar, tuvo que dejar a su hija, Cosette, con una familia para que la cuidara, la familia de los Thénardier. De nuevo, denme la licencia para pronunciar mal los nombres. A cambio, ella trabajaba en la fábrica de Valjean, el protagonista, y mandaba dinero a esta familia para que le cuidaran a su hija. Esto hoy en día puede sonar como muy horroroso, pero en aquella época era bastante común, para empezar. Y dos, también hay que entender la desesperación de este personaje que no podía cuidar de su hija. Pero reitero, lo primero, para la época era bastante común y de hecho aquí mismo en Chile era bastante común hace muy poco que empezó a ser mal visto esto. De hecho yo me acuerdo que mi abuela cuando era muy niña, 9, 10 años, o 14 por ahí, falleció su madre y su padre la mandó aquí a Santiago para que se criaran unas tías que la hacían trabajar. Es horrible, lo sé, pero eran otros tiempos. Lo más triste de todo es que la familia de los Thénardier, si bien le vendieron la pomada en buen chileno de que le iban a tratar bien, la iban a cuidar, en el fondo la ocupan como una empleada más de la posada que tenía. Una posada muy de mala muerte, dicho sea de paso. Bueno, por un malentendido, en el cual no voy a explayarme por el bien del resumen,
Fantine es despedida de la industria de Madeleine / Valjean / el protagonista, y tiene que incurrir en cosas bastante denigrantes para seguir enviando dinero, como vender su cabello, sus dientes e incluso incurrir en el comercio sexual. Luego, tras un incidente con Javed, Valjean se da cuenta del malentendido y se siente culpable. Una vez más, la culpa vuelve a aparecer, aunque en verdad nunca se fue. Lo que pasa es que ahora la culpa está motivada por otras cosas. Se siente culpable por haber dejado que despidieran a Fantine y que haya llegado a este estado. Pero como él ya prometió, hizo un pacto con Dios de ser un hombre honrado, se compromete con Fantine a ir a rescatar a su hija y traerla para que sea la familia que nunca debieron dejar de ser. Sin embargo, el estado de salud de Fantine ya está bastante desmejorado y fallece antes de ver cumplida esta promesa. En fin, al mismo tiempo que está sucediendo esto y tiene todo este dilema moral, Valjean, también sucede lo que les conté antes, que él se entera que iban a condenar a otra persona por sus crímenes, cosa que no puede permitirse, ya que ahora está en la senda de Dios, en el camino del bien. Así que va al pueblo donde está esta persona y confiesa ser él el culpable. Bueno, en verdad como que no le creen mucho, pero al final Javed igual logra que lo apresen por otras circunstancias, y estando preso ya por segunda vez logra escapar. Escapa y dice, ahora sí, voy a cumplir mi promesa. Se va donde los Telanier y compra a Cosette, que es la hija de Fantine. Básicamente la compra, aunque para cuidarla, no con fines más perversos. Bueno, y recuerden que les dije que habían personajes en los cuales esta pugna del bien y el mal ganaba el mal a todas luces. Bueno, los Thénardier representan muy bien esta versión malévola de los personajes de Hugo. Para que se hagan una idea, el padre de esta familia decía haber peleado valerosamente en la batalla de Waterloo, pero en verdad el tipo fue a rapiñar o a lutear, como dicen los jóvenes. En el fondo fue a registrar gente que estuviera como convaleciente o ya definitivamente muerta para quitarle objetos de valor y después venderlo. Son personas mezquinas, movilizadas casi únicamente por el dinero y las cosas materiales. Y bueno, hasta este punto el tema ético y moral es lo más fuerte de la novela. El tema social, político, está presente, pero como en el trasfondo, como el telón de una obra. Como que de alguna manera empapa todo lo que pasa sin ser protagonista. Hasta ahora, aquí se invierte un poco y el tema político y social pasa a primer plano, y es lo que va a marcar la novela de aquí hasta el final. Aquí nos pegamos un salto hacia el futuro. Cosette está ya más grande, reconoce a Valjean con otro nombre ya, así que le vamos a decir el protagonista para no confundirlo. Lo conoce con otro nombre, lo reconoce como su padre. El protagonista nunca le cuenta muy bien su pasado, no es muy explícito en eso, más que nada para no hacerlo sufrir y porque también a él le complica. Y aquí Cosette conoce a Marius, pero yo le voy a decir Mario, más simple. Conoce a Mario, que es un joven revolucionario, y es este el pie que para hablar de los temas sociales de la época. Mario es un joven revolucionario que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para conseguir lo que él considera justo. Y aquí de nuevo, se parece un poco a Javed, solamente que en vez de esta justicia avalada por el Estado, ya que todavía no existía el Estado como tal, es una justicia más revolucionaria. Pero él está igual de convencido que Javed de que está en lo correcto. Ahí de nuevo Hugo jugando con los matices que vuelven tan interesantes sus personajes. Y Mario incluso llega a pelearse por su abuelo, que era más parte del conservadurismo de la época, por el contrario de Mario, quien es todo un republicano, pero no uno de esos, uno de los originales. Pero fuera de broma, recuerden que la república define a un estado donde sus poderes están debidamente separados y por lo general tienden a ser democráticos, sin ahondar mucho en el concepto. Y en aquella época todavía regía la monarquía, por lo tanto él era republicano en el sentido que quería la separación de los poderes. Y esto igual es importante mencionarlo, ya que muchas personas asumen que Los Miserables transcurre durante la Revolución Francesa, y lo cierto es que no. Ocurre años después. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Revolución Francesa no terminó con la monarquía de un día para otro. Hubo una irrupción de la monarquía y luego la monarquía vuelve, pero con apellidos. Hay una monarquía creo que constitucional y otro tipo de monarquía, y así están como pimponeando entre distintos sistemas políticos hasta que definitivamente es abolida, no recuerdo en qué año. Pero lo importante que tienen que tener en cuenta para contexto histórico es que la monarquía no se terminó con la Revolución Francesa de un día para otro. Hubo varios cambios hasta que finalmente desaparece. La relación amorosa entre Mario y Cosette se da como muy idealizada para la época. Es una relación que, visto desde la perspectiva actual, se podría ver como casi infantil, inmadura, pero para la época era como el ideal de una relación sana. Se van conociendo muy de a poco, apenas si se insinúa un contacto físico muy tenue,
todo, como digo, que visto con perspectivas actuales puede sonar muy infantil. Esta relación se ve interrumpida nuevamente por el aspecto social, ya que se da la Revolución de Junio, que no confundir con la Revolución Francesa. La Revolución de Junio es una revolución muy posterior que tampoco tuvo grandes consecuencias a corto plazo. Luego sí, por lo que simboliza a nivel histórico, pero en el momento fue una revolución bastante acotada, un par de días, llevada a cabo principalmente por estudiantes y obreros, quienes sabían que iban a ser abatidos por las fuerzas policiales de la época y aún así decidieron atrincherarse en las barricadas para defender sus ideas, a sabiendas que morirían como mártires. Una vez más me estoy saltando varios hechos por el bien de la reseña, pero digamos que Valjean se entera que Cosette tenía esta relación con Mario y sabe que Mario está en las barricadas y sabe que va a morir. Así que una vez cumpliendo esta promesa, ya no solamente le hizo adiós, sino también a Fantine, va a las barricadas a rescatar a Mario. Lo importante acá es que Javert se infiltra en las barricadas, haciéndose pasar como un revolucionario, es descubierto y lo condenan a muerte. Y Valjean, que ya estaba en las barricadas, se ofrece como voluntario para ejecutarlo. Sin embargo, no lo hace. No lo ejecuta, no lo mata, sino que solo finge matarlo para liberarlo. Aquí Javert queda confundido, no entiende cómo un hombre que estaba cazando desde hace años lo libera, lo ayuda. De alguna manera Valjean hace con Javert lo mismo que el Monseñor había hecho con él al principio de la novela. De alguna manera cierra el ciclo. Y lo mejor de todo es que el protagonista ya no se siente culpable, ya no se siente mal por sus decisiones. Está conforme con lo que está hecho. Y de hecho, posteriormente él efectivamente salva a Mario y lo lleva a un lugar, ya que está muy mal herido, para que lo atiendan. Y ahí se encuentra con Javert de nuevo. Y le dice, ya no voy a huir más de ti. De hecho, solamente quiero que me des permiso para dejar a Mario en un lugar seguro y luego me puedes apresar. Y si no me crees, está en mi dirección, me puedes ir a buscar. Él acepta su destino. Esto también impulsado porque sabe que muy probablemente Cosette termine con Mario y habrá alguien que la cuide, que lo reemplace como cuidador. Y antes que me digan que esta idea es muy machista, era otra época. Javert no lo entiende. Le debía de alguna manera la vida a Valjean, pero también le debía la vida a la justicia, al derecho. Por ende, la única solución que encuentra es quitarse la vida. Y aquí retomo la idea de que Javert simboliza la culpa de Valjean. Cuando el protagonista ya se siente a gusto con sus decisiones, el antagonista Javert desaparece del mapa. Finalmente, Mario y Cosette se casan, Valjean le confiesa su pasado, no a Cosette, a Mario, recuerden, son ideas machistas de la época, para que la cuide y él se autoexilia a otro lugar. Luego Mario tiene otros incidentes con los Thénardier que les quieren sacar plata y descubre que quien lo había salvado era Valjean, cosa que él no sabía porque estuvo inconsciente todo el momento. Y así como un agradecimiento por ser su salvador, rompe esta promesa, le cuenta a Cosette el pasado de Valjean y ambos lo van a buscar y lo llevan a vivir con ellos e incluso con el abuelo de Mario, volviendo a ser la familia que nunca debieron dejar de ser. Algo que admiro de este libro es cómo Víctor Hugo logra aunar elementos emotivos y morales con el fragor de la revolución y los acontecimientos históricos a gran escala, todo en su dosis precisa para que concluya en una historia bien balanceada. Presenta la dignificación de la pobreza, pero no como una idealización o romantización, sino como un motor para luchar y seguir adelante, un motor para buscar la justicia. Y también le mete elementos religiosos, lo cual queda de manifiesto en el propio protagonista. Y en general todos los personajes encarnan a la explotación del hombre por el hombre, una especie de maldad sistematizada. Con todo, el mensaje de Hugo no es pesimista, sino que hace una llamada a la humanidad, a que el hombre no deje de trabajar por encontrar tiempos mejores. El hombre trabajando por el hombre. Bueno, el hombre y la mujer. Vale decir que muchos críticos literarios estiman que Hugo se basó en las novelas de Balzac para sus personajes. De hecho, muchos personajes de Los Miserables pueden analogarse o asimilarse a personajes de novelas de Balzac. Sin embargo, la gran inspiración de Hugo fue la realidad misma, ya que no solamente lo impregnó de sus experiencias personales, sino que también se informó y documentó sobre distintas cosas para darle ese realismo tan concreto, tan aterrizado. De hecho, se informó y leyó mucho de cómo funcionaba la vida en los conventos para poder escribir la parte de la novela donde Valjean se esconde en un convento. Bueno, para concluir, Los Miserables es una verdadera epopeya de la lucha y la justicia social. No solamente mezcla historias de amor, historia de redención, sino que también incluye eventos históricos a gran escala, revoluciones, guerras, aspectos religiosos, lucha social. Y si bien retrata muy fidedignamente cómo era la Francia de aquella época y lo hace de una manera caótica, con un
sentimiento de opacidad, de injusticia, al final deja un mensaje positivo. Y este mensaje, más que una conclusión o como una especie de fábula, es más que nada un llamado a luchar por la justicia, ya que a pesar de que la política empapa toda la novela, sobre todo la segunda mitad, poco se habla de los políticos o de las fuerzas políticas tienen poco protagonismo. El protagonismo recae en el pueblo. De cierta forma, Víctor Hugo nos dice, el poder está en la gente, ocupémoslo para el bien. Y creo que lo que más grafica la grandiosidad de Víctor Hugo es que muchos, si no todos los temas que se ven tratados en esta obra se han ido reiterando a través de la historia, es decir, ha pasado en la realidad y a través de diversas novelas. Incluso no es coincidencia que cuando en Chile sucedió el estallido social, mucho se hablara de la Revolución Francesa y también de esta obra de Víctor Hugo. Y esto que pasó en Chile ha pasado a lo largo de los años en distintos países de todo el mundo. Tratando de retratar la Francia de aquella época, Víctor Hugo retrató la lucha universal por la justicia.